El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT emitió un informe titulado Novena Ronda de Consejos de Salarios, Resultados Preliminares y Evolución Reciente del Salario Real. Y justamente se va a centrar en ese insumo, en ese material, Germán de Agosto, en la columna de análisis económico de hoy que ya estamos abriendo aquí en Informe Capital. ¿Qué tal, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Hay mucha cosa que surge de ese repaso, que claro, es un repaso, un informe que elabora el Cuesta Duarte del PIT-CNT, cuando todavía hay distintas ramas de actividad que siguen negociando, ¿no? Exacto, vos tenés un universo de convenios que vencieron en lo que va del 2021. Hay algunos que están por vencer en diciembre del 2021 y algunos vencen en el 2022. Entonces, de ese universo se concentra justamente en el análisis de los que corrieron o vencieron en el correr del 2021 y ahí más o menos analiza 156 resoluciones. Ajá. Sí, que son datos públicos vinculados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y de esos 156 resoluciones, acá es donde empieza a entreverse la cosa. Bueno, tenemos 30 que corresponden a... ¿Te acuerdas los sectores que estaban muy afectados por la pandemia? Turismo, por ejemplo, servicios en general. Exacto. Si los conocemos formalmente, eran todos los sectores que habían sido amparados por la exoneración de aportes patronales a raíz de la pandemia. Esos son los sectores clasificados como muy afectados, para los cuales había determinada pauta. ¿Te acuerdas que era más cortita? Porque era un año y tenía solamente un ajuste nominal de 3% al comienzo del año. Año puente con ajuste por debajo de la inflación. Es como otro año puente para esos sectores. Y ahí más o menos tenés 35.000 trabajadores, que es en el entorno del 4% de todo el universo de asalariados que recoge el paraguas de la negociación colectiva. Y si vos en ese universo lo que tenés es que en realidad cerraron en línea con los lineamientos, ¿sí? Y eso supone que al terminar a mediados de 2022, la pérdida de salario real, o sea, la pérdida de poder de compra, ascendería al entorno de 8,6 o 9%. ¿Por qué? En esos sectores en particular. Porque acuérdate que vienen de la octava ronda, de la ronda puente, con en torno del 4, un poco más del 4% de pérdida, y se acumularía una pérdida similar de acá hasta que venza el convenio. O sea que esa es una partecita del universo que vamos a enfocarnos. Después nos quedan 140 sectores o subgrupos, de alguna manera. De esos, hay 30 que vienen o entran en esta ronda sin haber perdido poder de compra. Ajá. ¿Por qué? Porque no entraron en la ronda puente, porque son acuerdos que vienen de la séptima. Como eran acuerdos por más años, no pasaron por el puente del año pasado. De la octava ronda, Ahí exactamente. está. Y después tenés 110 que sí, que vencían en el correo del 2021 y que venían con una pérdida salarial del entorno, o en términos generales, de 4,2%, pero con algunos casos donde ascendía al 9 o al 10%, en algunos sectores. O sea que es el panorama que de alguna manera nos meteríamos a analizar concretamente a través del insumo que vos mencionaste. Y ahora si lo vemos en la primera placa, por ejemplo, lo que tenemos es cuáles son los mecanismos de resolución que tuvieron esos subgrupos. Y ahí tenemos, bueno, hay un 25%, empezando de abajo para arriba, que cerró con acuerdo tripartito, o sea, las tres partes de acuerdo. Luego tenemos acuerdos bipartitos que consideran las partes sociales, o sea, trabajadores más empresarios. Luego tenemos un universo que está ahí, que son los que están remarcados en el recuadro, que son todas las resoluciones que se determinaron por votación. Y ahí en la votación surgen distintas combinaciones. Claro. O sea, que si vos mirás, el 51% de las votaciones fueron con acuerdo entre trabajadores y entre empresarios, entre las partes. Y después tenemos un 1% muy menor que corresponde a resoluciones vía decreto. ¿Cuándo surge eso? Cuando no se ponen cuando no hay acuerdo entre las partes y cuando no alcanza una mayoría en la votación. Entonces el Estado es el que ahí determina. El Poder Ejecutivo lo hace por decreto. Claro. Entonces, de estos números, lo que podemos decir, o lo que dice el informe básicamente, es que el acuerdo entre las partes, trabajadores y empresarios, sigue siendo el mecanismo predominante y eso respalda básicamente toda la institución de los consejos. O sea que eso, por un lado. Después, cuando mirás en las votaciones, que se alinearon mucho más los trabajadores con los empresarios y el gobierno se abstuvo, porque ahí teníamos la mitad. Y después, cuando el Poder Ejecutivo tuvo que votar con una de las dos partes... O trabajadores o sector empresarial. Exactamente. De 21 acuerdos que terminaron en esa disyuntiva, en 17, o sea, 81%, terminaron acordando o votando junto a los empresarios. Bien, o sea, no es el escenario más habitual, pero cuando se dio, la mayoría de las veces se dio con ese alineamiento, digamos. Exactamente, eso sería la forma más sintética de decirlo. Bien. Ahora, nosotros si nos vamos a la segunda placa, lo que tenemos ahora es, bueno, cómo fueron esos ajustes, esos correctivos no, porque en este contexto supone otra cosa, sino los ajustes o los aumentos. Y ahí, volviendo a ese universo de lo que dijimos, que eran 140,
teníamos 30 subgrupos, que son los que están en celeste arriba de la línea roja, Sí. que habían ingresado sin pérdida de poder adquisitivo. O sea que de alguna manera quedan al margen de la recuperación comprometida. Claro. De esos, el 80% no tuvo un crecimiento adicional del poder de compra. Y un 20% sí, efectivamente, tuvo una recuperación adicional. Bien, venían de no perder o de ganar y ganaron todavía más ese 20%. Exactamente, porque bypasearon la ronda puente. Claro, el año puente del año pasado. Exacto. Y lo que está de la línea roja para abajo, bueno, son los que ingresaron, los subgrupos que ingresaron efectivamente con esa pérdida que conversamos. Y ahí lo que tenemos es cómo se distribuyen los aumentos. Eso en realidad, cuando lo miramos, tenemos el 51% más o menos acordó en línea con las pautas presentadas por el Ejecutivo, que en el mejor escenario daban una recuperación de 1,6 puntos porcentuales. Para microempresas se admitía 1%, pero muy pocas que cerraron por ese nivel. Exactamente. Y esa distinción aparte, en el análisis de los datos, no fue no estuvo difuminada de alguna manera dentro de la... Hay quienes dicen en Uruguay no hay datos suficientes para clasificar claramente qué empresa es micro y cuál es pequeña, grande o mediana, por ejemplo. Tiene consideraciones metodológicas Exacto. o prácticas que de alguna manera no contribuyen a facilitar esa distinción. Pero en el mejor escenario era 1,6. Bien. O sea que de alguna manera tenemos un porcentaje que iba por ese lado, la mitad. Después hay un 40% que tuvieron aumentos por encima de esa pauta. Ajá. Y eso es, hay un segmento que tiene del 1,6% al 4,2%, el que está ahí en la gráfica. Sí. Y hay unos que tienen más del 4,2%. ¿Sí? O sea que si juntamos esos dos, que supera la pauta, tenemos un 42% de aumentos que se ubicaron por encima de lo que el Poder Ejecutivo establecía, ¿sí?, en el marco de otros objetivos que tiene el Poder Ejecutivo, principalmente el objetivo inflacionario. ¿Sí? Y después tenemos un 7% que no llega justamente a lo que se fue comprometido, que es esa recuperación de 1,6 puntos porcentuales. Es un entrevero de números, pero bueno, es un entrevero de números. No hay mucha otra cosa que podamos hacer. O sea que por ese lado nos queda, es una parte del informe. El informe es largo y tiene más información, pero de alguna manera nos concentramos en esta parte que parece ser una de las principales. ¿Sí? Bien, capaz que en próximos días podemos profundizar más. El jueves te esperamos de nuevo por acá. El jueves, Germán. sí, el jueves profundizamos porque el jueves tenemos datos de salarios. Opa. O sea que venimos y ya completamos esta semana. La semana anterior nos concentramos en el PIB. Y el PIB de alguna manera es un indicador, y lo analizamos, y habíamos dicho que fue un muy buen dato, que sorprendió, pero es un indicador que también tiene sus limitantes, o que refleja parcialmente algunas consideraciones. O sea que la estadística de salarios del INE se conoce para este jueves. Exacto. Bueno, lo esperamos con ansias. Nos Hasta la vemos el próxima. jueves entonces.